residencias de los acusados. Por medio de información proveída por un informante, por análisis de documentos y adquisición de grabaciones autorizadas por jueces federales, el FBI adquirió evidencia de corrupción política, soborno y lavado de dinero. Entre los líderes electos acusados están los alcaldes de Hoboken, Peter Camarano, de Secaucus, Dennis Elwell, y de Ridgefield, Anthony Suárez, los asambleístas Daniel Van Pelt y L. Harvey Smith, y el presidente del Consejo Municipal de Jersey City, Mariano Vega, entre otros. Los alcaldes aceptaron el dinero como un soborno y de parte de los arrestados recibían los contratos. 5 rabinos de Deal y Long Branch, Nueva Jersey y de Brooklyn, algunos líderes de sus sinagogas, son acusados de lavado de dinero en una conspiración internacional que también involucra a personas en Israel. Los acusados supuestamente recibían un cheque para sus organizaciones religiosas y luego entregaban el dinero en efectivo al cliente, descontando un 10%. 3 separate criminal schemes. Son 3 conspiraciones: engaños, abuso de poder y traición a la confianza pública. La corrupción en Nueva Jersey es la peor en la nación, dijo Cara. En lo que es la acusación más sorprendente de esta investigación, un hombre de Brooklyn, Levi Itzhak Rosenbaum, es acusado de ser el intermediario para vender un riñón humano por $160,000. Según las autoridades, Rosenbaum le pagaba $10,000 a personas vulnerables que necesitaban el dinero y luego le vendía el riñón a alguien que esperaba un trasplante por $160,000. Le mentían a los hospitales diciéndoles que las 2 personas eran parientes. El informante del FBI logró lavar $3 millones a través de los rabinos y pagó $650,000 en sobornos a políticos. Para estas personas, la corrupción era una forma de vida. Esta investigación continúa y podrían haber más arrestos en los próximos días. Más adelante les voy a explicar sobre los cargos y las posibles sentencias. Pero ahora vamos a pasar a nuestro compañero Luis Alejandro Medina, quien tiene una explicación sobre las consecuencias políticas y se encuentra en Jersey City. Así es, Liz, es que una vez se ha conocido la dimensión de este escándalo de corrupción, la pregunta que todos se hacen es hasta dónde va a incidir en la actual campaña por la gobernación de Nueva Jersey, teniendo en cuenta que uno de los candidatos, el aspirante republicano Chris Christie, era el fiscal federal cuando comenzó esta investigación hace 10 años. Lo que advirtieron las autoridades federales es que la investigación, que involucra a políticos de ambos partidos y líderes religiosos, no tiene motivación política alguna. El director regional del FBI indicó que se trata de una investigación de varios años y que no se puede hablar de motivación política ni religiosa, sino de carácter judicial por los crímenes de corrupción de los funcionarios. Y es que se debe tener en cuenta que la investigación comenzó cuando el actual candidato republicano a la gobernación, Chris Christie, era fiscal federal en esta zona de Nueva Jersey. This is obviously just another really tragic day for the people in New Jersey. El aspirante republicano aseguró que se trata de un trágico día para Nueva Jersey, insistiendo que todo se trató de una rigurosa investigación que comenzó desde su oficina de fiscal, en la que no había ningún interés político. Yo creo que esta es una investigación que lleva 10 años, va a seguir y Dios quiera que no haya más familias que tengan que pasar por un momento triste como el que están pasando estas familias hoy en día. Es decir, aquí hay personas que confunden el poder con el abuso. This morning I asked for the resignation of Commissioner Joe Doria. El gobernador de Nueva Jersey, quien busca su reelección, Jon Corzine, rechazó cualquier tipo de corrupción e incluso pidió la renuncia de su comisionado de Asuntos del Consumidor, quien aparece implicado en la investigación. Pero la pregunta que muchos se hacen en estos momentos es hasta dónde este escándalo de corrupción va a incidir en la campaña por la gobernación del estado de Nueva Jersey, teniendo en cuenta que la contienda está muy cerrada. No sé honestamente si va a perjudicar o beneficiar a Christie lo que va a pasar en este momento con estos acusados, porque después de todo solamente son acusados y las elecciones son muy pronto y los acusados van a estar en las cortes por mucho tiempo. O sea que no se va a saber honestamente si estas personas son culpables o no.
Y es el tiempo del que precisamente va a indicar qué va a pasar políticamente con todo este escándalo de corrupción, pero no cabe duda que estamos frente a uno de los más grandes en la historia, no solo de Nueva Jersey, sino de los Estados Unidos. Jorge. Luis, pero algunos se cuestionan el momento cuando se realizan estos arrestos, o como has mencionado, ¿cómo se puede beneficiar políticamente el candidato republicano a la gobernación, Chris Christie? No cabe duda, Jorge, que esta investigación tiene una gran incidencia en el campo político porque estamos en plena campaña y a todas luces hay que tener en cuenta que Christie se ha destacado por ser un fiscal anticorrupción y estamos hablando de un escándalo de corrupción. Necesariamente indicaría el sentido común que si va a haber un beneficiado con todo este escándalo, con las consecuencias de todo esto que ha originado, va a ser Christie, pero habrá que esperar las encuestas y no cabe duda que estamos frente a una contienda bien cerrada donde hay muy poca diferencia en puntos entre los aspirantes y que por lo menos en lo que tiene que ver con corrupción le va a ir mejor seguramente a Christie que al gobernador Corzine. Jorge. Muchas gracias a Luis Alejandro Medina reportando en directo desde Jersey City. Y en otra